quiero dejarles en el corazón es que recuerden el tema, ¿verdad? Cuidándonos del desorden familiar. Amén. En tiempo, mis amados hermanos, de necesidad, lastimosamente, es cuando como personas, digámoslo así, pero también como cristianos y como hijos de Dios, tendemos a cometer muchos errores. Amén. Entiéndase, ¿verdad? Cuando hablo de necesidad no estoy hablando solamente de no tengo dinero, ¿verdad? Sino, si nosotros lo vemos literalmente, yo les pregunto a ustedes, aparte del dinero, díganme ustedes qué otro tipo de necesidades podemos tener. Pero lo más rápido que se pueda, así que hagamos un poquito de tiempo. La comida, dice. Trabajo, la salud, ¿ah? La higiene. Pero cuando lo vemos, yo les hago una pregunta: ¿acaso nuestros cuerpos no tienen necesidades? ¿Acaso el alma no tiene necesidades? Entonces, por eso estoy dejando por un momento, por un lado, el dinero, que la verdad es, el dinero es el que mueve a la mayoría de personas a hacer algo. La mayoría de personas, si hacen algo, es por ir a buscar el dinero. Pero aparte del dinero, nuestro cuerpo también tiene necesidades. Y yo les hago una pregunta: ¿serán las mismas necesidades que tiene el cuerpo del niño al cuerpo del adolescente? No. ¿Serán las mismas necesidades que tiene el cuerpo del casado al cuerpo del soltero? Definitivamente no, ¿verdad? Entonces, por eso entiendan esto. Aquí la Biblia muestra de que hubo hambre, hubo una necesidad, y en tiempo de necesidad, repito, no nos centremos nada más en necesito dinero. Estoy poniendo los ejemplos de las necesidades que tiene nuestro cuerpo. Ya explicamos que no es la misma necesidad del cuerpo del soltero que la del casado. Entonces, cuando hay necesidades es cuando más errores se tienden a cometer. Amén. ¿Y cuál es el título del tema, mis amados hermanos? Cuidándonos del desorden familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, mis amados hermanos, no nos cuidamos o cometemos algún error, las consecuencias se van a ver en nuestra familia. Así de simple. Entonces, si no logramos, mis amados hermanos, saciar este tipo de necesidades, escuchen bien, cómo se tienen que saciar, entonces nuestra familia va a caer en desórdenes. Lamentablemente, estos desórdenes, mis amados hermanos, qué bueno fuera, ¿verdad?, que yo cometí un desorden y el que la va a pagar al fin soy yo. Lastimosamente, ustedes y yo sabemos que la Biblia lo muestra, que Dios visita la iniquidad del Padre sobre el Hijo. Entonces aquí nos damos cuenta que los errores que yo cometa, esto es así, en algún momento alguien, y muy probablemente no voy a ser yo, pero uno de mis descendientes va a tener que pagar las consecuencias. Yo cometí un error, y ¿cómo me voy a dar cuenta que mis descendientes están pagando las consecuencias? Porque me estoy dando cuenta que ellos están cometiendo el mismo error que yo ya cometí. Amén. Entonces están pagando las consecuencias. ¿Todo por qué? Por desórdenes familiares, mis amados. Alguien, porque esto es bien tremendo cuando vamos a continuar leyendo, alguien dentro de la familia tiene que ser el promotor para que dentro de esa familia haya desórdenes, como lo estamos hablando claramente, familiares. Amén. Y escuchen aquí, yo creo que si ya han leído el libro de Ruth, ustedes sabrán quién fue el que cometió el error, ¿verdad? Entonces lo que quiero centrarme es que en momentos de necesidad es cuando lastimosamente las personas más errores cometen. Amén. Dice, porque por lo que un hombre natural de Belén de Judá, entonces hubo necesidad, por cuanto hubo necesidad, un hombre, dice, natural de Belén de Judá, se fue a morar, escuchen esto, en el país extranjero de la tierra de Moab, con su mujer y sus hijos. Bueno, quisiera hablar tanto, mis amados hermanos, pero el tiempo lastimosamente no perdona. Luego dice, este hombre se llamaba Abimelech y su mujer se llamaba Noemí, y los dos hijos, uno se llamaba Malón y el otro Kelión, efrateos de Belén de Judá, y habiendo entrado en el país de Moab, entraron ahí. Sucedió pues que murió Elimelech, marido de Noemí, quedando ella sola con sus dos hijos.
quienes se casaron con mujeres moabitas, las cuales llamábanse una Orfa y la otra se llamaba Ruth. Vivieron allí 10 años, dice, y al cabo murieron ambos, a saber, Malón y Quelión, con lo que Noemí quedó privada de sus 2 hijos. Entonces ven acá las consecuencias. Quien tomó la decisión en un momento de necesidad de cometer un error fue, ¿me pusieron atención a la lectura? ¿Quién fue? Habla de una familia, ¿verdad? Elimelech, Noemí, Malón y Quelión. El padre. Entonces ven las consecuencias, mis amados hermanos, ustedes y yo, que somos padres, esto es así. Si ustedes y yo llegamos a cometer un error, y miren aquí podemos tipificarlo como hablar de los problemas de tipo sexual. ¿Por qué? Porque vivían en un lugar que se llamaba Belén, que es un lugar, miren, esto es bien tremendo, en donde había provisión, y se fueron a un lugar que se llamaba Moab, y Moab, ustedes lo pueden ver después ahí en sus presentaciones, las que mandé por WhatsApp. Moab fue fruto de un incesto, Moab fue fruto de un problema de tipo, tanto de licor como de un problema de tipo sexual. Entonces aquí está claro, si algo, mis amados hermanos, marca la destrucción, porque al final nos damos cuenta que a Moab se fueron 4, pero ¿cuántos regresaron a Belén? Sí han leído la historia, ¿verdad? ¿Cuántos regresaron a Belén? De los 4 que se fueron, ¿verdad? Solo 1. Ay, pero ahí nos vamos a dar cuenta, si el tiempo nos lo permite, por qué fue que solo ella regresó. Los otros 3 se murieron. Pero si le vamos a echar la culpa, o mejor dicho, la responsabilidad a alguien, ¿a quién deberíamos echar la responsabilidad de lo que pasó? Al padre. ¿Por qué? Porque ya lo leímos claramente, ¿verdad? En un momento de necesidad, el padre, aquí no podemos hablar solamente del varón, sino también de la madre, de los padres, decidieron tomar decisiones equivocadas y las consecuencias las pagaron sus hijos. ¿Por qué? Porque esto se manifiesta cuando hay un desorden familiar. Amén. Entonces, por eso el tema es cuidándonos. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no tenemos que cuidarnos solamente de sí mismos, tenemos que cuidarnos también, lo muestra la Biblia, de la doctrina. Acuérdense que fue lo que hablamos en el último tema, de la forma en la que hablamos, porque la forma en la que hablamos ata, estorba, destruye o mata aún a nuestros hijos también. Entonces aquí claramente se los digo, ustedes y yo, a la hora de tomar cualquier decisión, no podemos tomar decisiones solamente por nuestras pasiones, solamente por nuestras necesidades, sino, como lo hemos dicho en alguna oportunidad, yo creo que nosotros, si a alguien en realidad amamos, es a nuestros hijos. Y este es un desorden también, porque muchas veces el cónyuge, el esposo, la esposa, llega a amar más al hijo y a la hija que al propio esposo. ¿Por qué? Porque eso es un desorden familiar. Pero lógicamente que alguien venga y nos lo haga ver y nos diga, miren, usted está en desorden. Si no es, mis amados hermanos, a través de la palabra, va a ser muy difícil que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a todo tipo de personas, reconozcamos que estamos llevando una vida desordenada, y las consecuencias de ese desorden las pagan, ya lo vimos acá, nuestros hijos. Si es el esposo el desordenado, en este caso vemos que él pagó las consecuencias juntamente con sus 2 hijos. Si es la esposa la desordenada, pues de igual forma tendría que ser. Al final nos damos cuenta de que ¿qué pasó con ese matrimonio? Porque se fue un matrimonio, se fue a Moab, pero ¿qué pasó con el matrimonio? Y miren qué tremendo esto, no solamente se destruyó un matrimonio, se destruyeron 3 matrimonios. Se destruyó el matrimonio de los padres, ¿verdad? Y se destruyó el matrimonio de los 2 hijos. ¿Todo por qué? Porque un padre, mis amados hermanos, decidió tomar valga la redundancia, una decisión equivocada. En un momento de, tal vez, como lo vemos ahí, la casa vivían en Belén. Belén significa la casa del pan. Y la Biblia muestra que hubo hambre, que hubo necesidad. Entonces estaban en la casa del pan, pero resulta que en la casa del pan no había pan. Entonces, ¿por qué se fueron? ¿A qué se fueron? A buscar pan.
Amén. Entonces se fueron a buscar pan, se fueron a buscar lo que su cuerpo, porque literalmente el pan sabemos que es para el cuerpo, lo que su cuerpo necesitaba, se fueron a buscar. Pero se les olvidó, mis amados hermanos, que el lugar en donde lo estaban buscando era un lugar de pecado, era un lugar de desorden, era un lugar en donde nada tenían que hacer. ¿Por qué? Porque dice claramente que eran de Belén de Judá, digámoslo así, eran cristianos, pero se metieron a hacer cosas que no son de cristianos, se metieron con gente que para empezar ni temor de Dios tiene. Pero ahí andamos juntos. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que ser demasiado celosos. Ustedes y yo no podemos ser orgullosos, creídos ni nada de eso, pero tenemos que tener cuidado con qué tipo de persona, a qué tipo de persona le estamos dando la mano. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, si no nos cuidamos, vamos a parar iguales. Y como repito, y qué bueno, ¿verdad? Yo fui el que cometió el error y las pago yo. No, lo malo acá es que yo cometo el error y es que miren, esto es así, mis amados hermanos. ¿Qué nos causa más dolor? Así sinceramente, ¿yo cometí el error y las pago yo? ¿O yo cometí el error y que mis hijos la paguen? ¿Qué nos causa más dolor? Yo creo que como padres, a todos, mis amados hermanos, nos va a causar más dolor. Yo cometí el error y ¿por qué mis hijos lo están pagando? Volvemos al tema. Porque este es un desorden. Amén. Y no podemos pretender nosotros que yo como padre cometí el desorden, que mis hijos lo arreglen. ¿O será que así es? No, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque si fuimos nosotros como padres los que provocamos el desorden, nosotros mismos tenemos que enmendar el error. Pero aquí viene esto, por amor, mis amados hermanos, no solamente por amor a nuestros hijos, por amor a Dios sobre todas las cosas, con el fin de agradarlo a Él. Recordemos que la Biblia realmente dice que cuando Dios recluta, estoy parafraseando la cita de Timoteo, a un soldado, ese soldado dice que no se enrola, mis amados hermanos, con los deleites, con los placeres o con las cosas que este mundo ofrece. Amén. Entonces yo creo que de parte de Dios tenemos la capacidad para poder llevar una vida ordenada. Es que miren, hermanos, ustedes y yo podemos decir, sí, pastor, yo tengo una vida ordenada, pero tarde o temprano el orden que tú y yo llevemos en la casa, en la vida personal, se va a ver reflejada en nuestros hijos. Si yo estoy llevando una vida de desorden, tarde o temprano esto va a ser así. Mis hijos van a tener que enfrentarse con los mismos desórdenes que yo pude haber provocado. Porque así es, mis amados hermanos, esto es por genética. Y aquí volvemos a hablar, tendríamos que hablar de la iniquidad y todo esto. Y escudriñar, ¿verdad? ¿Cómo le fue el matrimonio de nuestros padres? ¿Cómo le fue a mi matrimonio? ¿Cómo está el matrimonio de mis hijos? ¿Será que ya se enfrentaron ellos con las mismas cosas o se van a enfrentar si no están casados? Entonces, todo eso es consecuencia de un desorden, mis amados hermanos. ¿Amén? Amén. Quisiera seguir hablando, repito, y ya 15 minutos nos quedan. Bueno, avancemos. Miren esto, ustedes y yo sabemos que la palabra Noemí, el nombre Noemí significa mi agrado, significa deleite, significa agradable y también significa dulzura. Entonces, ustedes y yo, mis amados hermanos, podemos tener muchas características y características muy buenas, pero en donde hay un desorden, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el fin? Ella, miren, significaba mi agrado. Noemí significa deleite. Noemí significa agradable, dulzura y mi delicia. Entonces, ¿qué tipo de esposa tenía Elimelech? Por lo que vemos, tenía una esposa con la cual él se agradaba. Tenía una esposa que para él era su deleite, era dulce y era su delicia. Amén. Entonces, miren, teniendo este tipo de esposa, veamos, ¿qué lo obligó? O sea, no vemos acá que diga que tenía una esposa amargada, una esposa que no lo quería, dice que era su deleite. Entonces se deleitaba él con su esposa, pero ¿qué lo llevó entonces a ir a cometer ese error que paró muriéndose él y sus hijos? Simple y sencillamente, miren, yo si de algo me he dado cuenta, mis amados hermanos, es, y la Biblia lo dice, que hay por lo menos 3 o 4 cosas, me acuerdo de 3 ahorita, que no se sacian. Número 1 es el Seol, dice que no se sacia, pero también dice que los ojos no se sacian. Entonces, si dice que los ojos no se sacian, ¿por qué es?
Porque si de algo me he dado cuenta, mis amados hermanos, en la vida del ser humano, es que nunca se siente pleno. ¿Por qué? Porque alcanza una cosa y está contento un tiempo, luego quiere otra cosa. Por ponerles un ejemplo, Dios nos proveyó el vehículo que nosotros tenemos ahorita, y ¿qué ando haciendo yo? ¿Y cuál otro me gustaría? Y lo acabamos de conseguir y ya ando viendo. Conseguimos un teléfono, sale otro, me gusta. Entonces el ser humano es así. No se da cuenta, mis amados hermanos, de lo bueno que tiene hasta que ya lo perdió. Luego ahí anda llorando, buscando obtenerlo otra vez. Pero ¿qué pasó en este caso? Ya no lo pudo alcanzar. Y si de algo me he dado cuenta, mis amados hermanos, que miren, ustedes y yo podemos hablar lo peor, podemos hablar pestes de nuestro cónyuge. Amén. Y no hago así porque ya está mi cónyuge y nos piden que salir la mano, ¿verdad? Pero al final, cualquier persona, mis amados hermanos, que quiera venir a tomar o que nosotros queramos poner en el lugar de nuestro cónyuge, nunca va a saciar esa necesidad. ¿Por qué? Porque solamente cualquier otra persona fuera del matrimonio, eso se llama desorden. Amén. Entonces, a lo que voy con esto es de que Dios nos ha dado algo, mis amados hermanos, y ese algo que Dios nos ha dado, si está como está el día de hoy, si es mi deleite, es porque algo he hecho, pero si es mi amargura, es porque también algo he hecho, mis amados hermanos. Entonces, lo único que esto va a causar es un desorden. Con el paso de los años en el ministerio, mis amados hermanos, les conté de alguna persona que me dijo que el licor era un vicio maldito, pero era rico. Entonces, con el paso de los años me doy cuenta de que cuando la persona, mis amados hermanos, hablando en relación a la familia, ¿verdad? Porque de esto estamos hablando, que los errores que yo como padre, como esposo pueda cometer, las consecuencias se van a ver reflejadas en los matrimonios de mis hijos, qué tipo de matrimonio van a tener, y lógicamente también en mi matrimonio. Amén. Entonces le digo, si de algo yo me he dado cuenta que con el paso de los años, cuando hay un pecado que a la persona que encuentra deleite en ese pecado, no le va a importar qué tenga que dejar con tal de seguir saciando su necesidad de ese pecado. Entonces ustedes y yo, si sabemos, mis amados hermanos, que algo no le agrada a Dios, que algo no es de Dios, no tenemos por qué consentirlo, porque si lo consentimos, aparentemente ahí en lo secreto, en lo oculto, la Biblia claramente dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que hoy es, antes ya había sido. Amén. Pero que Dios se va a encargar de que todo lo que hagamos en lo oculto se grite desde las azoteas. Lo triste es que cuando esto que está en lo oculto se manifieste, va a ser para vergüenza de propios y aún extraños. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, leía algo ayer que decía más o menos, se lo voy a resumir así, que cuando ustedes y yo tengamos algún sueño, no lo estemos contando a nadie, porque decía, porque tus amigos te van a querer ver bien, pero nunca te van a querer ver mejor que ellos. A eso se le llama envidia. Entonces, mis amados, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces hay gente que tal vez solamente está con nosotros, pero está esperando que fracasemos. Y si ustedes y yo no solamente no nos cuidamos de este tipo de personas, entonces por eso les digo, esto va a ser un daño, como lo hice, pero un daño colateral. Me voy a dañar yo, pero también voy a dañar a un montón. Y en este caso, por el tema que estamos abordando, sobre todo los principales que van a ser dañados son los miembros de mi familia. Y vale la pena, mis amados hermanos, que los miembros de mi familia sean dañados, como lo estamos viendo acá, por un momento de placer, digámoslo así. Y qué bueno fuera un momento de placer, pero como bueno, no es bueno, entiéndanmelo cuando yo digo que bueno fuera, pero me refiero a que bueno hubiera sido, que solo hubiera sido una vez, un momento, un ratito, no, pero la vida entera, mis amados hermanos, se nos va gastando en el mismo pecado. Entonces, ¿qué podemos esperar ahí? Nada más que estos matrimonios con el paso del tiempo sean disueltos, sean desordenados. Por eso
Que Dios nos libre a todos nosotros, porque en determinado momento todos somos hijos, amén. Pero que Dios nos libre de juzgar a nuestros padres. Pero por eso nosotros que somos hijos, no para juzgar, pero sí tenemos que escudriñar el estilo de vida que llevó mi papá, el estilo de vida que llevó mi mamá. ¿Para qué? Para que en el momento que yo me quiera meter a tomar una decisión como la que ellos tomaron, estoy hablando del matrimonio, de querer casarme, entonces saber, escúchenme lo que voy a decir, contra qué me tengo que enfrentar. Porque solamente por el hecho de ser, entiéndanme esto, hijo de mi papá e hijo de mi mamá, y veo el matrimonio de ellos, yo tengo que meterme si es que quiero casarme, ¿verdad? Estoy hablando por los solteros. Pero saber contra qué me tengo que enfrentar. Me voy a tener que enfrentar contra todo aquello que mis padres se enfrentaron y quizás vencieron, o quizás no vencieron, sobre todo. Amén. Entonces, antes de querer meterme a hacer este tipo de cosas, tengo que ver qué tan ordenado o qué tan desordenado fue el matrimonio, y aún hasta el día de hoy la vida de mis padres. Amén. ¿Por qué? Porque, repito, contra esto nos vamos a tener que enfrentar. Amén. Y ahí ya solamente la gracia y la misericordia de Dios nos podrá hacer que permanezcamos, mis amados hermanos. Esto no se trata, pero yo ya no lo hago. Amén. Porque acuérdense que la Biblia dice que el que confiesa su pecado, ¿y qué dice después? Y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que no lo confiesa y lógicamente no se aparta, no prosperará. No prosperará. Y cuando hablamos de esta prosperidad, si se recuerdan, cuando hablamos del tema de la salud divina y las sanas palabras, la prosperidad está íntimamente ligada, mis amados hermanos, con el bienestar del alma. Y el bienestar del alma está íntimamente ligado, como padres, al bienestar que nuestros hijos puedan tener. Entonces yo espero en el amor del Señor estarme dando a entender por qué. Porque todo esto, mis amados hermanos, causa desórdenes, el estar aferrados a algo que ni es de Dios, ni nos causa un deleite temporal, pero a Dios no le agrada. Amén. Entonces, repito, aquí como padres ya no podemos ser egoístas, de pensar solamente en lo que a mí me conviene. ¿Por qué? Porque, repito, porque mis hijos se van a tener que enfrentar tarde o temprano a lo mismo que yo hice. Entonces, por eso, mis amados hermanos, es que estamos en el Evangelio, para que en el Evangelio y el poder de Dios, que es el Evangelio, ¿verdad?, nos vaya haciendo nuevos. Amén. Como lo hablábamos, repito, cuando hablábamos de la mala forma de hablar, pasando muchos años en el Evangelio, no podemos estar hablando igual que cualquier persona vulgar. ¿Por qué? Porque eso, repito, lo único que demuestra es que espiritualmente hablando no somos sanos. Y esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual oramos, nos deleitamos tal vez en la presencia del Señor, pero nada cambia. ¿Por qué? Porque recibo la bendición, pero con la forma de hablar lo pierdo todo. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Ay Dios, qué lástima, en 5 minutos me quedo. Les voy a mencionar nada más 2 personajes, porque por lo menos son 6 de los que tendría que hablarles, aunque en la presentación mandé solamente 2. Vamos a hablar en 5 minutos de Elimelech y de Orfa. Amén. ¿Quién es Elimelech? Pues Elimelech es el padre que lastimosamente tomó una mala decisión. Amén. ¿Y quién es Orfa? Una de las nueras, mis amados hermanos, que también decidieron abandonar a su suegra. Amén. Pero en este caso, más que abandonar a la suegra, estamos hablando del deleite, de lo que la suegra buscaba. Amén. Elimelech significa Dios es mi rey. Amén. Bueno, tengo que avanzar. Ya les dije, ¿verdad?, que se fueron de la casa del pan, que es Belén, a la casa de Moab, que es la casa del incesto, o la casa de los problemas sexuales, mis amados hermanos. Y ustedes pueden corroborar esto en Génesis capítulo 19, versículo 30 al 37. Aquí hay algo bien interesante. Bueno, Elimelech fue el que tomó la decisión. Ustedes vean. Aquí es bien interesante. ¿Por qué? Porque el que tomó la decisión de apartarse, de irse de la casa del pan, fue Elimelech. Pero si ustedes ya leyeron la historia, por lo que estamos viendo, ¿regresó Elimelech a Belén? ¿Sí o no? No, no regresó. Entonces, esto es lo único que les voy a decir.
Elimelec, mis amados hermanos, es figura de aquellos cristianos que tal vez estuvieron sirviéndole, no sé, a la alabanza, servidores, tal vez hasta predicaban la palabra del Señor, tal vez eran discipuladores, porque miren, no es lo mismo, y bendigo a los que sirven en esto, pero no es lo mismo servirle al Señor en el área de las ventas que servirle al Señor, por ejemplo, compartiendo la palabra en un discipulado. No es lo mismo. Entonces Elimelec es este tipo de personas, y yo conozco varios, y le pido a Dios pues que ninguno de ustedes sea de este tipo de cristianos, amén, que le estuvieron sirviendo al Señor en la casa del pan, y estuvieron sirviéndole al Señor plenamente, pero conocieron el pecado, y el pecado los apartó, y escuchen bien esto es lo triste, ya nunca volvieron. ¿Conocerán ustedes algún tipo de personas que estuvieron en el Evangelio? Les servían, tal vez eran evangelistas y ganaban almas y los llevaban a la iglesia, pero conocieron el pecado y nunca volvieron. ¿Conocerán a alguien así? Yo conozco un montón. Como pastor, lamentablemente me toca, mis amados hermanos, conocer este tipo de personas. Estos son los Elimelec. De verdad que este tiempo, mis amados hermanos, nosotros como pastores, y yo creo que no solamente nosotros, sino el cuerpo de Cristo a nivel general, como pastores, mis amados hermanos, estamos teniendo una de batallas. ¿Por qué? Porque estamos viendo demasiado desánimo. ¿Se imaginan? Por ejemplo, cuando lo que se ha dicho esto una y otra vez, ¿verdad? Escribimos, hermanos, que solo 8. Y pasan las horas y nada. Desde el lunes pasado creo que escribí para este lunes 1 o 2 creo que van nada más. Y hay algunos otros, bendito Dios, algunos de ustedes ya es segunda o tercera vez que ya están acá, pero algunos otros, nada. Entonces, cuando todo esto se reabra pues plenamente, ¿con qué nos vamos a tener que enfrentar? ¿Será, mis amados hermanos, que se habrá formado en este tiempo algún Elimelec? Solamente Dios lo sabrá. Que estuvieron sirviéndole, pero ya no regresaron. ¿Por qué ya no regresaron? Porque sus pasiones y cualquier otra cosa con la que se hayan tenido que enfrentar, los mataron. Porque acuérdense que Elimelec se murió. Entonces ustedes y yo, mis amados hermanos, en este tiempo es cuando mejor tenemos que estar. Amén. Bueno, y lastimosamente tengo que terminar. Orfa. Ahora bien, Orfa, figura de quién es Orfa, mis amados hermanos. Recordémonos que Orfa, ¿verdad? ¿De dónde era Orfa? ¿Le pusieron atención a la lectura? ¿O lo saben de dónde es? ¿O era? Recuérdense que de la casa del pan se fueron 4, ¿verdad? Un matrimonio y sus 2 hijos. Y la Biblia claramente dice que Malón y Kelión encontraron esposas en Moab. Entonces, ¿de dónde era Orfa? De Moab, era moabita. Entonces, Orfa, mis amados, y recuérdense, ¿verdad? Se mueren los hombres. Orfa decide irse por el camino de regreso a la casa del pan, mis amados hermanos, con su suegra, pero en el camino ella decide despedirse de su suegra, y la única que continúa con Noemí es Ruth. Entonces Orfa es el tipo de persona, mis amados hermanos, que sabe que está en desorden, porque recuérdense que ella era de Moab. Amén. Entonces, veámoslo así. Moab, figura del desorden, sabe que está en desorden. El Señor le pone ahí alguna gracia, mis amados hermanos. Por ejemplo, los invita a que vengan el domingo en la mañana al templo para hacerles ver a la luz de la palabra, y ustedes están ahí, así yo reconozco que estoy en desorden. ¿Qué tendríamos que hacer si fuera el caso? Reconocer el error, pero también volver, mis amados hermanos, y apartarnos de todo aquello que reconocemos que no le agrada a Dios. Amén. Pero ¿qué fue lo que hizo Orfa? Ella sabía que estaba en desorden, pero cuando fue la hora de marcharse, cuando fue la hora de querer cambiar, le dijo a su suegra: no, yo me quedo aquí. Y ustedes y yo nos damos cuenta, claramente dice la Biblia, ya no lo leí, pero en las citas que le di ahí, lean ustedes, que ella dice que lloró, o sea, sí quería cambiar, pero no pudo. ¿Por qué no pudo?
porque su pasión, porque su desorden y lástima, porque los sentimientos, ahí está en el tema. Pero vean ustedes en la presentación, sus sentimientos le ganaron y no pudo salir del desorden, aunque vimos, sí quiso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando era el momento de despedirse de su suegra, dice la Biblia que lloró. O sea, ¿por qué lloró? ¿Por qué va a llorar uno cuando se está despidiendo de alguien? Si no lo quiere, ¿por qué va a llorar? Pero llora porque había un apego, no se quería despegar, mas sin embargo, dice claramente la Biblia, lloró, pero se regresó, o se quedó en el desorden. Entonces vemos acá, por lo menos dos tipos de cristianos. Uno, mis amados hermanos, que están en el orden, pero se salen del orden. Y lo más triste, nunca regresan. Nunca regresan. Tenían un nivel espiritual y nunca regresan. ¿Por qué? Porque sus pasiones los gobernaron más. Orfa, estos pues no son tan tristes, ¿verdad? Porque al final nunca se ordenaron. Saben que están en desorden, pero no se quieren ordenar. Amén. El otro no pudo, bueno, no pudo porque se murió, ¿verdad? Esta sí quiso, pero no pudo al final. ¿Por qué? Porque decidió regresar. Está el otro grupo, mis amados hermanos, de Ruth. Ruth, ustedes y yo sabemos que también era moabita. Ella sabía que estaba en desorden, pero cuando vemos quién regresó a la casa del pan, ella. Entonces Ruth es el tipo de persona que estaba en desorden, pero decide ordenarse. Y se ordena y le empieza a servir al Señor. Y esto es bien tremendo. ¿Por qué? Porque cuando vemos Ruth, la moabita, dice la Biblia que Dios había desechado a los moabitas. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios andaba vagando, ¿verdad?, que para Canaán, tenían que pasar por la tierra de Moab, y los moabitas dice que les salieron al encuentro y le dijeron, no, ustedes no van a pasar. Entonces Dios los desechó. Entonces Ruth era una mujer, miren esto, qué tremendo, desechada por el mismo Dios, por los errores que sus antepasados cometieron. Pero ella decide, mis amados hermanos, ordenarse, y le dice aquella famosa frase a Noemí, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios. ¿Y qué pasó? Y cuando vemos los antepasados de Jesús, ahí aparece Ruth, y así lo es Ruth, la moabita. Entonces tuvo el poder, mis amados hermanos, de apartarse del pecado y cambió su vida y se convirtió en una sierva de Dios. No en una persona que llega solo a los cultos, no, en una sierva de Dios. Entonces cambió su vida por completo. Amén. Y luego está el otro grupo, ¿verdad? Entonces Ruth es el grupo de personas que saben que están en desorden, pero se ordenan. Amén. Y el último, con esto termino, el grupo de Noemí. ¿Dónde estaba Noemí? Ya en las explicaciones que ya les di. ¿Belén o Moab? En Belén, ¿verdad? Ella era de Belén. Decide irse a Moab. ¿Pero qué hizo? Regresó. Este es el tipo de personas que están bien con el Señor, pero algo los aparta y deciden regresar. Entonces, por lo menos vemos, mis amados hermanos, 4 tipos de creyentes. No sé con cuál nos sintamos identificados. Espero yo en el amor del Señor que nadie se sienta identificado ni con Elimelech ni con Orfa. ¿Por qué? Porque al final prácticamente ni Elimelech ni Orfa se ordenaron. Amén. Espero que nos sintamos identificados con Noemí, sobre todo, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos de Dios. Tal vez algún error nos apartó, pero regresamos. No somos como Ruth, ¿verdad? En este caso, alguien como Ruth sería una persona, mis amados, que nunca le ha abierto su corazón al Señor, pero le abre su corazón al Señor y empieza a servir. Y al poco tiempo ya lo miran ustedes predicando. Eso es alguien como Ruth. Pero podría ser una figura también. Reconozco que estoy en desorden, pero me voy a ordenar. Amén. Bueno, entonces en el amor del Señor, espero pues que esta palabra, mis amados hermanos, pues nos sirva, ¿verdad? Y que se cumpla lo que está escrito, que no regrese vacía. Amén, sino que antes bien nos haga reflexionar, nos haga meditar, y si en algo, mis amados hermanos, tenemos que ponernos a cuentas, hagámoslo en el amor del Señor, y pero también por el amor a nuestra familia. Amén. Ustedes y yo, miren, podemos ir a cualquier otro lado, mis amados hermanos, pero ese amor
esa paz, esa armonía, o aún a veces, mis amados hermanos, hasta las diferencias que puedan haber en la familia, no las vamos a encontrar en otro lado. Dios sabe por qué te llevó a esa familia, Dios sabe también por qué te permitió formar esa familia, Dios sabe por qué tienes la esposa, el esposo que tienes, mi amado hermano, mi amada hermana, Dios sabe por qué tienes los hijos que tienes, no los tienes por gusto, como lo dijimos, ¿verdad? Ninguno es el susto ni ninguno es también el colado. A todos nos los dio Dios, mis amados hermanos, y tenemos la capacidad de poder ordenar nuestra familia. Entonces, en el amor del Señor, reconozcamos e identifiquemos cómo está nuestra familia, cómo está nuestra casa. Hay algo que se tiene que ordenar, entonces a hacerlo. Así como literalmente, ¿verdad? Todos los días más de algo se ordena en casa, porque eso es así. Todos los días hay que ordenar por lo menos algo. Entonces ahora en lo espiritual, a ordenarlo. ¿Decimos amén? Bueno, vamos a orar, mis amados hermanos. Y lástima de ver, lamento mucho esto del tiempo, pero bueno, a cambio de nada, ¿verdad? Esto es mucho todavía. Entonces, en el nombre del Señor vamos a orar. Y pues ustedes, mis amados hermanos, sabrán exactamente como estos 4 personajes que mencioné, si se identifican con alguno. Y pues, si no, en casa, ¿verdad? Tengamos un momento de intimidad con el Señor y reconozcamos. Enfrentémonos contra todo esto, porque no podemos permitir que nuestra familia esté desordenada. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres bueno, Padre bendito. Hoy bendecimos, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que se han hecho presentes en este momento, Padre celestial. Y sembramos, Dios Todopoderoso, como el sembrador, Padre, esta semilla en cada corazón y en cada alma, creyendo, Señor, que esta palabra ha caído en buena tierra, tierra sana, tierra fértil, Señor, tierra que llevará mucho fruto para que tu nombre sea glorificado. Espíritu Santo, yo te suplico que nos hagas ver a cada uno de nosotros y que por favor no permita, Señor, que ninguno de nosotros seamos cristianos tipo Elimelech o tipo Orfa, que uno, Señor, estaba ordenado pero se salió del orden para morir en el desorden. La otra, Señor, nunca estuvo ordenada y a pesar de que quiso, no pudo ordenarse, sino antes bien por tu infinita gracia, amor y misericordia, permite, Señor, que seamos cristianos, Señor, como Noemí o como Ruth. Si fuera el caso, Señor, que estuviéramos desordenados, si no estamos desordenados, Padre, pues ayúdanos por tu infinita gracia y misericordia a seguir permaneciendo de pie, Padre celestial. Declaramos, pero si en esta mañana, Señor, reconocemos que hay algún tipo de desorden en nuestra vida, reconocemos, Señor, que quizás antes de esta pandemia estábamos viviendo bien, estábamos corriendo como los Gálatas y algo nos ha estorbado, Padre, permítenos, Padre, poder regresar como Noemí y no morir en el desorden como Elimelech, ni permanecer en el desorden como Orfa. Que cada día todo nuestro ser se alinea, Padre, a tu perfecta voluntad y misericordia. En el nombre de misericordia, Señor, de nosotros, si fuéramos como tipo Ruth, Padre, que reconocemos que ya hace tiempo estamos en desorden, Padre bendito, pero queremos permanecer en ese desorden. Permítenos, Señor, el día de hoy como Ruth, abandonar ese desorden y ordenar nuestras vidas, Padre, no solamente para bienestar propio, Padre celestial, sino para honrarte y agradarte, y que cuando te honremos y agrademos, Padre, esto valga para que generación tras generación de los que eran desechados por mi error los tomes en cuenta, Señor, no solamente para tu servicio, sino para ministrar salvación a muchas más personas que el día de hoy no te conocen, Padre. La gloria y la honra sean dadas a ti y a tu nombre, Señor. Te agradecemos por esta preciosa palabra, Padre, que nos has enviado. Y ayúdanos, Señor, a poder identificar en nuestras familias cualquier tipo de desorden, para que en tu nombre santo, en el tiempo más rápido, Padre celestial, podamos ordenar nuestra casa, nuestra familia, pero también nuestra vida, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pues esta palabra, mis amados hermanos,
la verdad que se presta para poder ministrar más abundantemente, pero lastimosamente el tiempo no perdona.